Posiblemente reconoces estas obras o las has visto en internet, en cine o las tendrás hasta de fondo de pantalla, pero ¿sabes a qué tendencia artística pertenecen? Hola, soy Diana y hoy hablaremos de 3 movimientos artísticos que quizá no conocías y que hicieron boom en la historia del arte y lo revolucionaron. Iniciemos con el impresionismo, que nos sitúa en París en la segunda mitad del siglo XIX. Su inicio como movimiento se da de una manera curiosa. Para las exposiciones de la época estaba destinado al Salón de París, que tenía jurados y estaba dentro de las lógicas de creación académica, selectiva, conservadora y elitista. En 1863, Napoleón III crea el Salón de los Rechazados por presión social, donde el arte podía seguir su curso lejos de los lineamientos de la academia. Sin embargo, los artistas se exponían fuera de estos salones oficiales, rechazando por completo el reconocimiento estatal. En 1874 se celebra una exposición innovadora en el taller del fotógrafo Nadar. El nombre impresionismo nace gracias a un artículo de Louis Leroy, quien asiste a esta exposición y se refiere a la obra de Monet, Impresión Sol Naciente, diciendo: al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía ni derecho ni revés. Impresión, desde luego, produce impresión. Y es que el objetivo del movimiento era dar una impresión inmediata de la realidad del espectador y causar impresión. Los impresionistas renunciaron a las paredes y buscaron el aire libre, que tiene una naturaleza dinámica, colorida y luminosa, porque es que literalmente cuando llegó el impresionismo llegó el color y la luz a una época oscura y posguerra. Este grupo heterogéneo de artistas confiaban en lo que veían sus ojos y no en las reglas académicas, y cada uno utilizó este nuevo lenguaje artístico a su estilo. Ellos no usaban el negro y lo oscuro lo lograban por tonos fríos. También usaban colores puros industriales que fueron fabricados para ser transportados y para poder pintar al aire libre sin que se secaran rápido. No mezclaban en la paleta, sino que el color iba directamente al lienzo, y esto dio lugar a la ley de contraste cromático, que dice que todo color es relativo a los colores que le rodean. Al final, las pinceladas, cuando uno las contemplaba, se fundían en la retina y hacían que las partes inconexas dieran lugar a un todo unitario. Se adelantaron a la teoría de la Gestalt, obviamente. El impresionismo representó el nacimiento del arte subjetivo. No era el qué, sino el cómo se plasmaba lo que decidía realmente la importancia de un cuadro. Y esta nueva técnica pictórica era distinta a lo iconográfico, porque pues los elementos eran fugitivos de la forma, con acabados indeterminados que parecían bocetos, pero que captaban la inmediatez de los instantes. Y es que si todo arte anterior venía siendo resultado de una síntesis, el impresionismo lo es de un análisis, y dos autores que hicieron parte fundamental de esto y tener una propia forma de ver el mundo fueron Monet y Morisot. Monet, francés, tenía un taller flotante, literalmente un barco, y su enfoque era captar la sensación visual en el paisaje, especialmente acuático, al que incorporó elementos del ambiente industrial como lo son el ferrocarril y los puentes. Sus obras muestran trocitos coloreados como de lo que él veía, y dio lugar a una serie que él denominaba instantáneas. Morisot, por su parte, fue una mujer que expuso obras en los salones de París desde los 23 años, y su estilo se caracterizaba por pinceladas sueltas y una paleta de colores claros, en la cual capturaba la intimidad de la vida cotidiana y doméstica y mostraba la experiencia de las mujeres de la época. Desafió las normas de su tiempo cuando utilizó colores tradicionalmente reservados para temas grandiosos. En fin, fue una gran influencia para este movimiento. El impresionismo, con su enfoque en la luz, el color y la subjetividad, marcó realmente un cambio radical en la historia del arte y sigue siendo una influencia poderosa en la actualidad. Hay que tener en cuenta que después de este viene el neoimpresionismo y el postimpresionismo, pero eso será tema para otro video, o si no, aquí nos quedamos. Sigamos con las vanguardias. La vanguardia simbolista emergió a finales del siglo XIX y se caracterizó por su deseo de escapar de la realidad, buscar lo onírico y proponer un arte que se oponía a las representaciones objetivas del realismo y del naturalismo. Este movimiento se desarrolló principalmente en Francia y Bélgica entre 1880 y 1890. Se dio en un contexto cultural que favorecía ciertamente la subjetividad y la exploración de lo espiritual en el arte. Se enfocaba ciertamente en el yo interior, los sueños y un fuerte componente literario en la pintura. Por esto podemos decir que surgió primero la poesía antes de extenderse a las artes visuales, por medio de los manifiestos literarios de Moreas. Él rechazó la enseñanza tradicional, la descripción objetiva, la superficialidad de los artistas y abogaba por una expresión más profunda y auténtica. También Baudelaire, con Las flores del mal, influyó en este movimiento explorando la belleza en lo oscuro y lo grotesco. Este movimiento buscaba restaurar el significado del arte, escapar de lo terrenal y mostraba en la pintura un contenido poético que respondía a una búsqueda
búsqueda interior y una verdad universal. El uso del color fue fundamental para los simbolistas, quienes lograron evocar emociones y sensaciones por medio de su paleta. Los temas recurrentes en sus obras incluían lo subjetivo, lo irracional, lo espiritual y lo sobrenatural, y eran representados por el símbolo, que representa una idea asociada de manera subliminal a otra para generar una idea o sensación que además tiene múltiples lecturas tanto del pintor como del espectador, ya que los símbolos poéticos son abiertos a la interpretación. Este enfoque requería una atención especial del público a contemplar desde un sentido menos literal, invitando una experiencia más profunda y significativa. Los simbolistas se valían de la capacidad de la mente y de la imaginación humana que tenemos para comprender la verdad aparente en las representaciones por medio de asociaciones y símbolos. En este sentido, el simbolismo no solamente se establece como un movimiento artístico, sino que hay también una exploración de la condición humana y su relación con el mundo. En realidad, muchos artistas pueden ser considerados simbolistas por la experiencia que hay dentro de sus cuadros, pero hablemos de dos en específico que ayudaron a expandir el lenguaje visual del simbolismo con estilos y enfoques diferentes. Rodin fue un pintor francés que es famoso por sus imágenes oníricas y el uso del color para evocar emociones. Sus obras a menudo incluyen ciertos elementos fantásticos y simbólicos y macabros, pero todo esto lo hizo a través de una técnica innovadora. Arnold, por su parte, está caracterizado por la representación de paisajes fantásticos y mitológicos, ya que literalmente creó un mundo simbólico y mitológico propio y da un sentido de misterio y simbolismo profundo en sus obras, como La Isla de los Muertos. En cuanto a la mujer simbolista dentro del grupo, no hay evidencias, pero a Frida Kahlo, Morgan Fini, entre muchas otras, se les atribuyó este movimiento porque contribuyeron a la riqueza y a la diversidad del simbolismo a través de sus estilos únicos y su exploración de temas espirituales, psicológicos y feministas. En fin, el simbolismo en el arte nos invita a mirar más allá de lo visible y a explorar lo que se esconde en nuestro interior. Y llegamos al último movimiento artístico, el surrealismo. Es una vanguardia artística de arte burgués contemporáneo que se da en el siglo XX en Francia. Se desprende del dadaísmo ante una crisis social con una esperanza enorme de transformación. Se basa en el manifiesto surrealista creado en 1924 por André Breton y fue un inicio para salir de los rígidos esquemas de la razón y de la observación realista y pretender buscar significados ulteriores y cambiar la percepción del arte y el rol del artista. La inspiración dadaísta los lleva a plantearse que si la lógica y el orden generaban tantas guerras, entonces había que hacer un cambio. Y de alguna manera, si el dadaísmo destruyó completamente todo, ahora era la oportunidad de construir algo nuevo. Esa fue un poco la tarea del surrealismo. El contexto cultural y social presuponía una actitud por parte del surrealismo que tenía que ver con provocar, escandalizar, subvertir, transgredir, en una palabra, revolucionar. Los surrealistas se apoyaban en la interacción entre lo consciente y lo inconsciente. Sus obras integraban elementos matemáticos y geométricos y estaban influenciadas por la memoria, los sueños y el subconsciente. Buscaron expresar aspectos de la realidad que escapan a la lógica. Tenían como referente a Freud, que pensaba que todo proceso psíquico pasaba primero por una fase inconsciente antes de acceder a la conciencia. Muchas partes del inconsciente quedaban sin revelar, pero no estaban perdidas. Había que encontrarlas o develarlas mediante el arte. Consideraban que hay una realidad más allá de la realidad que conocemos y por ende la pintura metafísica influyó porque esta representa la vida cotidiana más allá de la realidad física. En las obras se ve cómo los objetos del sueño se fusionan con la realidad que conocemos, pero a la vez la distorsionan. Entonces generan no solamente una composición, sino un mensaje humano muy subjetivo, porque no todos tenemos los mismos sueños, de modo que no todos vamos a tener los mismos mensajes. Para los surrealistas, la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo se encuentra en la producción misma de lo incierto, de ahí que recurran a técnicas sistemáticamente que favorecen el azar. Para reproducir esto, hicieron uso del collage, el cadáver exquisito, el automatismo psíquico, la escritura automática, el frottage, entre otros. Y más que la utilidad comercial de sus obras de arte, ellos se fijaban en su inutilidad como objetos. Realmente esta era una forma de vida sin parámetros fijos y se daba una libre y auténtica creación para llegar a un estado superior y tender a lo maravilloso o lo sublime. Dos autores que hicieron parte de esto fueron Magritte y Remedios Varo. Por su parte, Magritte era belga y sus obras desafiaban la percepción de la realidad. Su estilo se caracterizaba por la representación de objetos cotidianos en contextos inusuales. Creaba una sensación ciertamente de misterio y de cuestionamiento sobre la realidad y desafiaba la relación entre un objeto y su representación. Por otra parte, Remedios Varo fue una española
que hizo una obra en la que se caracterizaba por la representación de figuras humanas estilizadas en entornos oníricos y exploraba temas de la feminidad y el misticismo. Tenía una capacidad increíble para fusionar la naturaleza y la arquitectura. Había una rica narrativa visual dentro de su obra que invitaba a la contemplación y la interpretación profunda. Ciertamente, nada es lo que parece en el surrealismo, pues cada objeto esconde un trasfondo cargado de diversos valores y significados, que en ocasiones solo pueden ser explicados o por el creador o por sus sueños, o nunca existe una explicación racional. Y bueno, este fue nuestro recorrido por estos 3 movimientos artísticos maravillosos que, como vimos, se parecen o difieren, pero sí que cambiaron la manera de ver y de producir el arte. Es necesario saber de dónde vienen las obras a las que tenemos acceso para saber su porqué y no caer en la repetición de lo mismo. Estos movimientos nos enseñan que no debemos dejar que la perfección académica vicie nuestra forma de contemplar o de sumergirnos en las obras, y que en una época donde el arte se está haciendo mediático y efímero, un verdadero acto de revolución es contemplarlo y entenderlo.